Conmigo aquí en el estudio Jorge Jiménez, socio líder del sector asegurador en Deloitte. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Rodrigo, muchas gracias. Oye, pues el sector, lo platicamos antes de entrar al aire, ha estado creciendo bastante, pero mucho tiene que ver con pues la nueva regulación que se ha implantado. Recuerdo que en la crisis de 2008, pues uno de los puntos débiles que generó esta crisis fue AIG, ¿no? Esta aseguradora gigante, y a partir de ahí han venido cambiando las cosas para justamente buscar que no haya puntos de debilidad en las instituciones de seguros, que cada vez son una parte más importante, esencial en el sistema financiero internacional. Sí, primero habrá que resaltar que el sector asegurador mexicano siempre ha sido sólido, con un regulador hasta cierta forma impositivo. Nunca ha habido problema de solvencia en México. Sí lo hubo en el extranjero y en esta parte de AIG, ligado a la cuestión esta de las hipotecas, ¿no? Sí, que aseguraban cosas rarísimas, ¿no? Que ni ellos sabían exactamente. Y creo que ahora el tema es Solvencia 2. Hace algunos días se publicó los números del sector, cuánto había crecido el sector, y señaló la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que el sector había crecido un 9%, sin contar la póliza de Pemex, que siempre es un monto muy importante. Con esa póliza crecería hasta el 11%, aun y cuando pues, la mayoría de ese riesgo se reasegura al extranjero. En este caso, el crecimiento fue del 9%, pero mucho tiene que ver con los cambios regulatorios contables, en donde anticipas el registro de ciertas primas y eso hace que del 9 baje a un 4%. Sin embargo, pues el sector creció, pero pues se enfrenta a partir del año pasado a este tema regulatorio, a disposiciones nuevas que hacen que la parte capital y la parte de las reservas y la parte de solvencia sea muy importante, que tengan que haber cálculos y reportes a la autoridad sobre esta parte, lo cual hace también que las compañías puedan de alguna forma competir entre ellas y también pues, ofrecer mejores productos a la gente. Y por otro lado, la cuestión del gobierno corporativo, que significa más responsabilidad hacia los administradores y más responsabilidad de ciertos órganos que derivan del Consejo de Administración para efectos de presentar información al regulador, al órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Por supuesto, porque de manera muy básica, ¿no? Las compañías aseguradoras lo que compran, digamos, o prorratean son como una sociedad mutualista en donde se diluye el riesgo a mayor número de clientes, pero siempre hay pues una tentación entre los que evalúan, digamos, ese riesgo, que pues lo evalúa, son unos abuesos, digamos, para decir estos son los riesgos y esto es lo que se debería pagar, y los que quieren vender, ¿no? Tienen esos dos componentes las aseguradoras, y mantener esas divisiones pues, siempre ha sido una parte muy clave, que no tiene que ver necesariamente con Solvencia 2, pero que sí se tienen que fortalecer ese tipo de divisiones para evitar que haya conflictos de interés. Sí, el tema del riesgo es importantísimo. En esta nueva regulación Solvencia 2 es fundamental. Creo que en Deloitte recientemente formamos un área actuarial porque es un pilar para efectos de esta nueva regulación y para efectos de todos los reportes al órgano regulador, que de alguna forma garantizan el pago pues de las reclamaciones y el pago de todas las coberturas, considerando también pues todos los efectos nuevos que sobre esas coberturas existen y a lo que se van a enfrentar en un futuro las compañías de seguros. Es decir, pues dentro de pronto el seguro de autos pues creo que va a desaparecer si seguimos teniendo los automóviles estos que solito van por ahí, por la calle sin que nadie los maneje, pues el riesgo disminuye. Y factores incluso del clima, ¿no? Porque platicando con presidentes globales de algunas compañías de seguros, sí que veían un cambio en la perspectiva por el cambio climático. Es decir, si una ciudad se inunda toda, pues, y en el mundo desarrollado que todos están asegurados, pues eso implica una exposición importante del riesgo que tienen que evaluar las compañías. Sí, evidentemente los cambios climáticos han hecho que las compañías de seguros tengan que responder de grandes riesgos y pagar grandes sumas aseguradas en siniestros. El último huracán en Los Cabos pues significó el pago de cantidades muy muy importantes, y sin las compañías de seguros pues no podría reiniciar la economía. Es decir, incluso hubo la petición y salió en los medios de que adelantaran parte de esas indemnizaciones para efectos de que la economía de alguna forma se reactivara. Entonces, y contraste con Villahermosa, ¿no? Que como el nivel de aseguramiento es mucho más bajo, pues vimos que ahí el drama que se genera, porque tienen que ser fondos públicos los que tienen que entrar, y de ahí también el gran potencial que guarda un país como México para que aumente el nivel de seguros. Sí, todo el mundo habla que
nuestro grado de cultura del seguro es muy pobre. O sea, si tú platicas con un extranjero, no pueden creer el que tú no tengas como obligación asegurar tu coche. Claro. Es decir, el que tú vayas a causar un accidente en la calle sin que como obligación, como parte de manejar, tengas que tener un seguro obligatorio. En México no hay seguros obligatorios. La regulación es incipiente, pero no existen. Ese es un tema también a nivel mundial, por qué no hay esa cultura de seguros en México. Que también los inversiones extranjeros, hoy en día varias de las compañías de seguros en México, la mayoría son de inversión extranjera, pues lo que ven es una oportunidad de crecimiento de las compañías de seguros en México muy grande, porque el nivel de penetración del seguro siempre ha sido muy, muy pequeño en el país. Y eso tendrá que ver, digamos, la oportunidad de que logren llenar este potencial, pues tendrá que ver con el servicio, porque cuando uno platica con las personas, pues hay esta percepción de que las compañías aseguradoras buscan no pagar, y no necesariamente su negocio justamente está en pagar y en tener buena reputación, pero es algo que tienen que remontar. Sí, creo que la parte tecnológica ya es importante para efectos del servicio, para efecto de cómo conoces esta parte del fintech, de toda la cuestión de datos. Mientras más conozcas a tus clientes, mejor puedes darles una cobertura y cubrirles de esos riesgos, y evidentemente que la prima sea más accesible a las personas y no sea algo inalcanzable. Y que además incluso cambia el modelo, ¿no? Porque veía que ya hay incluso modelos que cobran o te dan un seguro por kilómetro manejado, no necesariamente por el activo que es el vehículo, ¿no? Y sí, eso... en el caso de seguros de autos, la tendencia es que vayas a asegurar en función de diversas variables: cuánto manejas, en dónde manejas, cuál es tu edad, que ya existía, cuánto chocas, qué coche manejas, es decir, todas estas variables que hacen que la prima pueda disminuir en monto, y que tiene que ver también con el riesgo que estás asegurando, ¿no? Y ahí la sofisticación que tienen que tener las compañías aseguradoras también, y creatividad, ¿no? Para poder pues vender estos productos de una manera mucho más ágil. Pues sí, y creatividad para crear nuevos seguros también. En el caso de la seguridad que tiene que ver con sistemas, el cyber security, pues es un tema también para efectos de las compañías de seguros, si lo tienes que asegurar o no lo aseguras. El tema de pensar que los seguros de autos van a desaparecer, el tema de que los seguros de gastos médicos cada vez son inalcanzables para las personas, entonces tendrás que buscar alguna otra forma de asegurar, quizás solamente para enfermedades muy importantes y no necesariamente para los gastos médicos mayores. Eso también debe de cambiar. La parte evidentemente del clima, es decir, si bien las compañías de seguros hoy en día se enfrentan a todo este cambio en materia regulatoria, creo que su tema es cómo se van a enfrentar a los cambios a futuro. De tecnológicos, porque imagínate, y eso era interesante, Jorge, el debate que hay en cuanto al estudio genético de una persona, y ya puedes detectar fácilmente cuáles son sus enfermedades, y si alguien tiene proclividad, por ejemplo, a la diabetes, pues le va a costar muy caro el seguro, y qué tanto eso se cruza con el derecho a la privacidad en cuanto a la información para que no me cueste caro el seguro, ¿no? Y en fin, son varios asuntos que darán mucho de qué hablar hacia adelante. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario. Por recordarle, asegure su casa porque es muy barato, ¿no? Luego, sí, son buenos los seguros de casas. Y nadie los usa. Creo que es muy no solo aseguras el inmueble, sino también los contenidos. Sí, si te roban, si alguien que hace el servicio doméstico se lastima, pues queda cubierto, ¿no? Y luego la gente no sabe mucho eso. Y no es muy caro. Y no es muy caro. Pero...